Bueno, hola para todas, espero que estén muy bien. Pues dado que como la clase del sábado yo la di desde el celular, no tuve la opción de guardarla, entonces les voy a repetir el tema un poquito más detallado, ¿vale? Mm, bueno, en primer lugar, pues estamos sobre el tema número 5, que se llama estableciendo un equipo ganador. Eh, Básicamente vamos a hablar de la importancia de formar un equipo de 12 y de pertenecer a un equipo de 12. Entonces, nos enfocamos o partimos desde la base bíblica que es Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 16. Dice, en aquellos días, él, o sea Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, ahí antes de pasar como a los puntos del tema, es supremamente importante resaltar que miren el primer versículo, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos. Es decir, Jesús tenía muchos discípulos, pero oró a Dios para saber cuáles de esos iban a ser como su círculo más cercano y eran aquellos que iban a trabajar hombro a hombro con él en esa misión de rescatar a los perdidos, ¿sí? Eh, Para poder formar como un equipo ganador, lo primero es tener la oración de un visionario o hacer la oración de un visionario como lo hizo el Señor Jesús. Este punto se fundamenta sobre el primer versículo del que les acabo de hacer énfasis, que el Señor Jesús se fue al monte a orar. El Señor Jesús, él mismo era Dios, todas sabemos eso. Él no tendría ninguna necesidad de ponerse a orar porque él ya conocía de antemano la voluntad de su Padre. Sin embargo, él lo hacía para enseñarnos que todo, cada paso y cada decisión que vamos a tomar, siempre debemos ponerla de manifiesto delante del altar de Dios y no tomar decisiones solos. En este caso, él necesitaba conformar un equipo. Sí, un equipo que que le ayudara, que se conectara con su visión, que tuviera pasión, ¿sí? Obviamente los iba a ir formando en el camino, no, ellos no eran perfectos. Cuando el Señor Jesús los escogió, no es que mágicamente vino una hada mágica y los transformó en el equipo perfecto, porque todas hemos podido leer que no eran perfectos. Sin embargo, el Señor los visualizó, ¿sí? Por eso se habla de la oración de un visionario. El Señor Jesús soñó con ellos. Él visionó quiénes iban a ser sus discípulos, ¿sí? Entonces el primero formó este equipo en oración. Tengan en cuenta esto, es muy importante. Si yo le necesito formar un equipo que me ayude a mí a llegar a la meta, a cumplir el propósito del Señor, yo necesito orar, yo necesito visionar ese equipo, yo necesito profetizarlo, decirle, Señor, yo oro porque yo quiero tener una discípula, no sé, quiero que mi discípula, una de mis discípulas sea súper creativa, yo quiero que otra de mis discípulas sea súper ordenada, necesito, y entonces si ustedes empiezan en oración a formar el equipo, ¿vale? Porque uno puede tener mucha gente cerca, pero son muy pocos los que realmente tienen el espíritu para ayudarnos en esta misión de servirle al Señor, que es la más importante. El segundo punto que se llama escogiendo mis 12, pues es importante, como les acabo de decir, el Señor Jesús los visionó, ellos aún no eran pues como las personas ideales para pertenecer a un equipo. Sin embargo, el Señor sí les dio o los dotó como de unas herramientas, ¿sí? Importantes. ¿Cuáles son? Los llenó de fe, los llenó de amor por las almas, sí, pero no es que los cogió como una almohada y los rellenó, no, sino que con su ejemplo, él lo que hacía era transformar el corazón de sus discípulos para que ellos quisieran hacer lo mismo que él hacía. Entonces les enseñó amor por las almas, les dio poder, les dio unción para hacer milagros y para echar fuera demonios. Les entregó una misión que era, vamos a predicar, ¿sí? Vamos a ser discípulos, vamos a enseñarle a la gente el Evangelio y les enseñó a permanecer en unidad. Estas características son importantes dentro de cada miembro de un equipo de 12.
¿sí? Es muy complicado sacar adelante un equipo con una persona que no tiene fe, una persona que no ama las almas. Todas sabemos que para el Padre lo más importante son las almas. Entonces necesitamos un equipo que ame las almas. Por la unción no hay problema porque el Espíritu Santo nos la da, ¿sí? Por la misión la tenemos clarísima y necesitamos permanecer en unidad. Lastimosamente hay muchos equipos que solamente se ven el día que hacen su reunión de equipo, ¿no? Y no desarrollan como una amistad para permanecer unidos como hermanos. Yo no digo que uno tenga que permanecer en la casa del consiervo desayunando, almorzando y cenando, porque eso ya es descaro, pero por lo menos sí que seamos empáticas con las personas que nos rodean y con las personas con las que conformamos un equipo de 12. ¿Listo? Es importante, teniendo en cuenta eso anterior, que para yo visionar a cada persona que quiero que sea parte de mi equipo de 12, tengo que tener como un cierto perfil. Ojo, yo no estoy diciendo que las personas tienen que ser perfectas y tal cual con estas características que se describen aquí en este pedazo del tema, ¿no? Porque como les decía, no todos fueron perfectos. Sin embargo, uno los va formando en el camino. Entonces, por ejemplo, para el caso de nuestra iglesia, porque los vamos a formar dentro de Misión Paz, es importante que sea que la persona que yo considere que haga parte de mi equipo de 12 debe ser un mentor o una mentora que se haya graduado de la escuela, que sea de testimonio en todas las áreas de su vida. Cuando se habla de ser de testimonio, no se trata de que sean personas supremamente perfectas en todo lo que hacen, sino que sean personas que tengan un corazón enseñable, personas que saben reconocer errores y personas que se corrigen, ¿sí? Que sean personas que en lo espiritual, personal, familiar y financiero sean transparentes, no perfectas, sino transparentes, que no muestren lo que no es, que no, mi familia es perfecta, mentiras que de puertas para adentro vuelan sartenes, cuchillos, chanclas, botellas, televisores, bueno. No es necesario decir, uy, no, mi familia es perfecta, porque todos sabemos que no es así. Todos tenemos problemas. Sin embargo, necesitamos personas transparentes, personas reales. La Biblia dice que nosotros somos como libros abiertos, ¿sí? Y como cartas leídas, perdón. Ya cambié la Biblia. Que tenga, bueno, aquí dice que tenga como mínimo 3 multiplicaciones, que son como que tenga ya 3 mentores. Es un requisito, no es un requisito, más bien es una característica importante, pero no se descarta a una persona. O sea, no, tú no puedes ser eres buenísima, pero no puedes ser de mi equipo porque no tienes 3 mentoras. Nada, o sea, no, uno no desecha gente por el fruto, ¿sí? El fruto y el crecimiento lo da el Señor. Que sea una persona que tenga amor y pasión por las almas, que sea una persona que sea comprometida, que sea una persona responsable y muy organizada, que sea una persona que no tiene problema con la sujeción a las autoridades. O sea, hay gente que no sabe reconocer cuando una autoridad le está hablando. Sí, yo sé que a veces uno tiene autoridades que uno le provoca como darles una patada. Sin embargo, es importante que aprendamos a reconocer autoridades, ¿sí? Yo les pido eso, que cuando ustedes evalúen a una persona para que haga parte de su equipo de 12, entonces que ustedes evalúen que esa persona tiene un corazón, como les decía yo arriba, enseñable, una persona que dice, bueno, no estoy de acuerdo con esto, sabe manifestar sus desacuerdos, pero no es una persona insujeta. Y por último, que sea una persona esforzada y valiente, ¿sí? Cuando hablamos acá pues de la proyección de un equipo de 12, y aquí les voy a hacer mucho énfasis en la tarea que me deben entregar al sábado, lo pueden hacer manual, lo pueden hacer en el computador y me mandan un pantallazo con su nombre para yo saber pues a quién pertenece la tarea. Lo que van a hacer es que aquí donde está el circulito de la mitad van a colocar una foto suya o su nombre. Y aquí alrededor ustedes van a pegar foticos o caritas de jovencitas o de mujeres o personas como visualizando cómo va a ser su equipo de 12. Entonces cuando pongan la fotico al lado van a colocar una cualidad que usted quiere que tenga esa ovejita. Y si quiere póngale nombre a la oveja, o sea, a la persona que pone aquí, aunque usted no sepa el nombre de la foto que está poniendo, eso es en fe. No sé, quiero que alguien en mi equipo que se llame Laura, ¿sí? Cosas así. Y cuando armen ese esquemita me mandan una foto con su nombre, ¿vale? Esa es la tarea.
Ahora, en nuestra iglesia nos han enseñado que uno debería, según una proyección pues de equipo de 12, como uno lo hace con las metas ministeriales que ustedes hicieron en el proyecto de grupo de paz, uno debería formar su equipo de 12 en 2 años. Pues yo no quiero desilusionarlas, pero pues yo llevo 17 años en la iglesia y siempre que estoy a punto de formar mi equipo de 12 algo pasa. En ese momento tengo 6, 7, no me acuerdo de mi equipo, y soy feliz. Entonces lo que yo les quiero enseñar es, si ustedes en 2 años no han formado su equipo de 12, no se frustren, porque el Señor da el crecimiento, porque el Señor a cada una le confía conforme a su capacidad. Entonces si por ejemplo yo formé mis 12 hoy, pero a otra le toma 20 años formar sus 12, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que quiero es que entiendan que no deben frustrarse. El Señor es el que da el crecimiento. Bueno. Y por último, el tema pues es súper corto. En la iglesia nosotros manejamos generaciones ministeriales. Yo creo que ustedes se acuerdan que ustedes pertenecen a una red, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si les puedo hacer mis esquemitas de siempre. Ahí me perdonan por colocarles algo del trabajo. Les voy a hacer mis esquemitas de siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, voy a rellenarla acá. Tenemos acá al pastor y a la pastora, ¿sí? El pastor y la pastora formaron equipos de 12. $10, 11, 12. Qué pena por el esquema tan perfecto. Entonces ellos tienen 12 jóvenes y 12 jovencitas, ¿sí? A estos 12 principales se les llama la primera generación ministerial o como la más importante después de los pastores. A su vez, cada uno de los 12 forma otros 12. En mi caso, por ejemplo, el equipo de 12 de jovencitas, mi mentora se llama Gina Cubillos, ella es 12, yo soy 12 de Gina, entonces digamos que esta es Gina, ¿sí? Me voy a hacer colitas para entender que esa soy yo. Bueno, si es que el pelo aquí es peinado. Perdón, que esa es Gina. Entonces esa es Gina y yo me hago colitas, que esta es Andrea, ¿sí? Andrea. Entonces yo y las personas que formamos parte de los 12 principales conformamos la segunda generación ministerial. Yo tengo mis discipulitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo a Adriana, tengo a Silena, ¿sí? Si esta es la primera generación ministerial y yo soy la segunda, ¿sí? Esta vendría siendo la tercera generación ministerial, ¿sí? Y así sucesivamente hacia abajo. Normalmente uno sabe que estos son los 12 principales. Y si yo multiplico 12 por 2, me da 144, perdón. Entonces yo hago parte de la segunda generación de mentores o de los famosos 144 de los pastores. Si yo multiplico 144 por 12 me da 1728. Entonces mis discípulas que hacen parte de la tercera generación de mentores serían 1728 de los pastores, ¿sí? Más o menos esa es la estructura que se maneja en la iglesia. Estos números casi ya no se tienen en cuenta. Ahorita estamos más que todo manejando generaciones, primera, segunda y tercera generación y así hacia abajo sucesivamente. ¿Sí? Entonces, pues espero que hayan entendido este tema y que comprendan que lo importante de formar un equipo es tener un equipo apasionado, un equipo que esté dispuesto a trabajar hombro a hombro contigo para sacar adelante la obra del Señor, un equipo apasionado, un equipo que no se le arruga nada, un equipo con el que se puede planear, un equipo con el que se puede contar, con el que se puede soñar. Esa es la idea de formar un equipo de 12. ¿Por qué es importante pertenecer a un equipo? Porque eso nos da muchísima identidad y nos da como
y nos da como fuerza para trabajar más rápido, más fácil, nos motiva. Cuando uno hace las cosas solo, realmente uno no puede. Si el Señor Jesús, que es Dios, necesitó formar un equipo para poder llevar a cabo su obra, imagínense cuánto más nosotros. Entonces, es importante que nosotras hagamos parte de un equipo, ¿sí? Y es importante que formemos un equipo. Ustedes, bueno, acá ya les estoy diciendo qué significa ser parte de un equipo. Es importante porque pues al Señor también le gusta que trabajemos juntos en armonía. Pues acá aclara que el número 12 aparece 187 veces en la Biblia, 22 de esas 187 aparecen en el Apocalipsis, y que el número 12 en la Biblia representa el gobierno de Dios. ¿Sí? Quiero que tengan eso en cuenta. El 12 no sale como de una forma aleatoria o simplemente porque al Señor Jesús se le dio la gana. No. El 12 tiene un significado que es el gobierno de Dios. Y pues acá están algunos ejemplos de donde se encuentra el número 12 en la Biblia. Las 12 tribus de Israel, los 12 panes de la proposición, las 12 piedras del río Jordán, los 12 espías enviados por Moisés, las 12 piedras que escogió Elías para hacer el altar al Señor y los 12 discípulos del Señor Jesús, ¿sí? Ven que casi siempre todas las grandes historias de la Biblia están atravesadas por el número 12, porque significa como que cuando se establece el gobierno de Dios. En Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es importante tener un equipo de 12 porque me permite no solo a mí, sino a cada uno de ellos o a cada una de ellas, en este caso, desarrollar el llamado que el Señor nos hizo, ¿sí? Que es ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, que es predicar el evangelio, darle libertad a los cautivos, y eso necesitamos hacerlo en compañía, ¿sí? No es lo mismo que yo salga a evangelizar sola, a que salgamos 12 a evangelizar las personas, a cuidarlas y a estar pendientes de ellas para poder multiplicar en esas personas que uno se gana el carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso es importante pertenecer a un equipo y formar un equipo. Ahora, cuando ustedes en este momento hacen parte de un equipo de trabajo, ¿sí? Porque fueron a encuentro, están en la escuela, hacen parte de un proceso de discipulado. Yo creo que ustedes se acuerdan porque hemos hablado mucho de eso. Y cuando ustedes asistan a una consagración, ustedes ya no van a asistir más a su grupo de paz, ni van a ser más parte del equipo de trabajo, sino que ahora se van a convertir en miembros honorables del equipo de 12 de su mentora, ¿sí? Pero entonces ahora sus reuniones se van a llamar equipos de 12. Acá hay una estructura de cómo se debe hacer el equipo de 12. La oración, que son 5 minutos, la palabra, que son 20, la alabanza, que son 5, la administración de la palabra, que son 5 minutos. El objetivo de la administración es llevar al participante a reflexionar bueno, esto creo yo que es como está muy sujeto a el tema que se ministra en el equipo. Se ministra también palabra de ofrenda y se hace un seguimiento a la visión. Paso a la visión. ¿Se acuerdan de los procesos de discipulado? Que era como una escalerita. Bueno, eso se evalúa dentro de un equipo de 12. Entonces, son 15 minutos por cada peldaño. No es más tiempo porque la idea es no demorarse mucho en un equipo. Entonces, en el primer peldaño, que es ganar, esos primeros 15 minutos uno se enfoca en preguntar si están haciendo la oración de 3, si no la están haciendo, ¿por qué? ¿Cómo se les puede ayudar a las mentoras que asisten al equipo de 12? Si están evangelizando, cómo van con sus rutas de salvación, etc. En el segundo peldaño, que es consolidar, son otros 15 minutos. Se revisa la consolidación, o sea, las personas nuevas que llegan a la iglesia cada semana. Los grupos de paz se deben revisar al detalle, ¿sí? Como, bueno, ¿cómo te fue en tu grupo de paz? Mira, hace 8 días tenía 5, esta semana te fue 1. Contame por qué, en qué te puedo ayudar, Revisar casos puntuales de mentores que no están haciendo los grupos de paz, a ver cómo se puede ayudar. Y
se revisa o se hace el seguimiento de si cada mentora asistió a sus celebraciones, a las del fin de semana y a la celebración de avivamiento. El tercer peldaño, que es discipular, 15 minutos, que es donde uno raja las disciplinas, no mentiras. En ese tercer peldaño se habla de la asistencia de las discípulas de uno a la escuela, ¿sí? Se pregunta, bueno, por ejemplo, se me viene a la mente Pili. La líder de Pili le preguntan en este caso dentro del equipo, Pili, bueno, perdón, no sé cómo se llama el líder de Pili, bueno, el líder de Pili, ¿por qué Pili no fue a la escuela este fin de semana? No, es que tuvo un problema, ok, todos esos casos se evalúan, ¿sí? Por eso aquí dice identificar los casos críticos y la inasistencia. Uno ahí se da cuenta si las personas no van a la escuela porque fue pues algo como fortuito o si no van a la escuela porque realmente están argumentadas por algo y se busca una solución. Y por último, y el último peldaño, que es multiplicar, que son 15 minutos, se revisa o se hace un seguimiento a las estudiantes que uno como mentor tiene en tercer y cuarto nivel, ¿sí? E identifica cómo están en las áreas que pues, nos competen, como en el devocional, si su estado civil ya está definido o no, si tiene sus estacas. Cuando hablamos de estacas, son las personas que uno lleva al grupo de paz antes de ir a consagración y ya cuando uno va a consagración sale con sus estacas a hacer su grupo de paz. Se revisa las clínicas espirituales, se revisa el plan financiero para las personas que vayan a ir a la consagración, si tienen o no tienen el dinero o qué estrategia se puede hacer y se revisan si hicieron o no el proyecto de grupo de paz. Es entonces, mis queridas y muy amadas estudiantes, era el tema número 5, formar un equipo ganador. Para formar un equipo ganador hay que ser primero visionarios, segundo hay que creer en ese equipo y profetizarlo, ¿cierto? Y tener un orden y entender la importancia de, uno, pertenecer a un equipo de 12 y dos, formar tu propio equipo de 12. Es súper importante porque es lo que el Señor nos dejó establecido. Este modelo lo estamos tomando de Jesús, no se lo está inventando nadie, ¿sí? Lo estamos tomando del Señor Jesús. Formamos equipos de 12 para poder desarrollar nuestro llamado y llevar a cabo la gran comisión de una manera más eficiente, ¿sí? Espero que les haya quedado claro. Como les escribí hoy en el WhatsApp, deben enviar mandarme un pantallazo de que están viendo este video. Deben hacer la proyección del grupo, del equipo, como les dije, hacen el circulito en la mitad, se ponen ustedes y en los otros 12 círculos pegan alrededor pues del circulito de la mitad, pegan como caritas de mujeres y colocan, es opcional si les quieren poner nombre, pero sí deben poner al lado como qué característica quiere que tenga esa ovejita. No, yo quiero una ovejita fiel, yo quiero una ovejita amorosa, o sea, ¿sí? Esa es una forma de visualizar su equipo de 12, de profetizar, y deben resolver el taller y me lo envían, por favor. Las quiero mucho, les mando un abrazo y espero que haya sido clara la explicación.